Esta chica es la mejor patinadora sobre hielo, sin embargo los jueces no la dejan ganar por el hecho de ser pobre y no verse tan arreglada como las otras patinadoras. Esto frustra demasiado a la chica. Después de todo ella hace sus propios trajes al no tener dinero suficiente para comprar uno, pero a pesar de tener todo en contra, la chica se esforzará para demostrar que es la mejor y ganar una medalla olímpica. El único inconveniente es que su vida estará llena de problemas, por ejemplo maltratos de su madre y de su novio y hasta una investigación del FBI. Lo peor es una historia real. ¿Acaso logrará vencer las adversidades? Esta película está basada en entrevistas reales, pero extremadamente contradictorias. Verán, Tony era la quinta hija de la una con su cuarto marido, y desde pequeña mostró interés en el patinaje. Fue por eso que cierto día la Bona llevó a su hija a clases. Al verlas Diane, la entrenadora, dijo que lo sentía, pero como le había dicho por teléfono, no entrenaba a principiantes. Esto irritó mucho a la Bona. Sin embargo, en lugar de responder agresivamente como solía hacer, solo le dijo a su hija que patinara. Tony evidentemente obedeció, y al ver patinar a una niña de 4 años con tanta gracia y naturalidad, Diane no tuvo de otra más que aceptarla. Fue así que solo 6 meses después ganó su primera competencia a niñas mucho más grandes. Sin duda, Tonya tenía talento. Para los 8 años Tonya ya realizaba acrobacias complicadas. Aquí una comparación con la Tonya real, pero como imaginarán, para la Bona no era suficiente, siendo demasiado exigente con su hija. Por ejemplo, cierto día no la dejó ir al baño porque según ella pagaba las clases para que patinara, no para que perdiera el tiempo. Así que como podrán imaginar, terminó pasando lo inevitable. Esto, aunque suene malo, es solo una pequeña parte de lo que Tonya vivía. Después de todo, su mamá la regañaba y trataba mal con mucha frecuencia, aunque según la Bona eso no era verdad, solo hacía pequeñas críticas a su hija porque patinaba mejor cuando estaba enfurecida. Al parecer, si no retaba a Tonya diciéndole no puedes hacerlo, la niña no se esforzaba en demostrar que sí podía. Aquí podemos ver una imagen de la verdadera la Bona en su entrevista, sin duda bastante similar a la película. Dejando de lado esto, con los años Tonya forjó una gran relación con su padre. A fin de cuentas, el hombre no la presionaba tanto como su madre, quien le había hecho llevar su uniforme de patinadora a la escuela para la foto escolar. Así podrían usar esa foto para las competencias, pero como imaginarán, los niños se rieron de eso. Como sea, aprovechando que casaba sola con su padre, la niña preguntó si amaba a su madre. Eso creo, dijo el hombre. ¿Y tú? Sí, respondió Tonya, pero no la amo igual que a ti. Poco después Diane comentó a la Bona que Tonya necesitaba un abrigo de piel para la competencia, esto porque los jueces se fijaban también en el aspecto. Esto molestó a la Bona, trabajaba como camarera a tiempo completo para pagar las lecciones, no se podía permitir algo así. Evidentemente la situación económica de la familia no era la mejor, por tanto si Tonya necesitaba algo debían arreglárselas, así que su padre le hizo un abrigo con varios conejos. Claro, al verse extraño, otras niñas se burlaron, pero a Tonya no le importaba, lo había hecho su padre. Lástima que poco después el hombre se separó de la Bona. Al enterarse, la niña llorando le pidió ir con él, pero el sujeto dijo que su jornada era de 12 horas, no la podía cuidar, lo sentía, algo que dejó llorando a la pequeña. 3 años después, a la edad de 15, Tonya ya era una joven hermosa, pero sobre todo una gran patinadora. Aquí otra comparación con un video real. Fue así que cierto día mientras patinaba hizo contacto visual con Jeff, con quien tras hablar le aceptó una cita. Nuestra amiga recordaba muy bien aquella fecha, ya que antes de ir con Jeff había hecho arrestar a su hermano Chris por, digamos, tocar sus naranjas. Ya saben a lo que me refiero. Claro, eso no era lo único por lo que recordaba aquella fecha. La recordaba también porque su madre los había acompañado, algo que resultó muy incómodo. Claro que sí. Pese a eso, los chicos siguieron conociéndose. Así Jeff se enteró que Tonya sabía arreglar autos y su madre le había hecho abandonar la escuela para concentrarse en el patinaje, mientras que Jeff comentó que él era chofer. Años atrás su padre había fallecido trabajando en la Fuerza Aérea, así que tenía la universidad pagada, pero prefería solo ser chofer. En ese momento Tonya preguntó si ella le gustaba, a lo que él respondió que sí, era muy guapa, y sin más se besaron, empezando así el amor entre Barbie y Bucky, o mejor dicho, el amor entre Harley Quinn y Bucky. En un principio Jeff era muy lindo con ella, pero poco después comenzó a golpearla, algo que Tonya normalizó. Después de todo, su madre la amaba y también la trataba así. Además, Tonya cuenta que se convenció que era su culpa al ser lo único que conocía. Después de cada incidente Jeff pedía perdón, pero tras un tiempo el ciclo se repetía. Aunque según Jeff, él no hizo nada de eso, él era un completo santo. En realidad, ella era quien lo trataba mal, incluso asustándolo con un arma en cierta ocasión. De hecho, a esto se refiere el aviso del principio, entrevistas sumamente contradictorias. Al ver lo que ocurría, la Bona dijo a su hija que ella nunca estaría con alguien que le levantara la mano. Pero tú hacías eso con papá, respondió ella. Era diferente, contestó la mujer. En todo caso, eres una tonta que cree merecer eso. ¿De dónde habré sacado la idea?, respondió Tonya.
y es que aceptamos el amor que creemos merecer. Tonya pensaba eso porque era lo que había visto toda su vida. Como sea, 12 meses después, en 1986, llegó un momento clave para nuestra amiga, su primera competencia importante, en la que si bien las demás lo hacían bien, ninguna lograba destacar. Fue así que con esto en mente entró a la pista comenzando su coreografía, rutina que incluía un gran salto y varios giros, y solo es cuestión de ver las escenas reales para mostrar lo bien realizada que está la película. Sin duda es cine. Dato curioso, Margot Robbie entrenó durante 4 meses para que la película fuera lo más creíble, que si bien las escenas están retocadas con efectos, sin duda hizo un gran trabajo. Como supondrán, la actuación de Tonya dejó a todos impresionados, pero por alguna razón sus puntuaciones fueron aún más bajas incluso que una chica que se había caído, cosa que Diane atribuyó a su vestimenta. Lamentablemente los jueces esperaban un traje más tradicional. Esa noche Tonya se disculpó con su madre, pero la mujer respondió molesta que su padre ya no aportaba nada, ahora ella pagaba todo para el patinaje y ni siquiera se esforzaba. Tonya respondió que lo sentía, pero al oírla la mujer la golpeó para callarla, comenzando a gritarle. Tonya le pidió calmarse, pero al escuchar a su hija solo la hizo enfurecer más, y en un acto de ira terminó por lanzarle un cuchillo. Tonya se lo quitó del brazo, y sin más se fue a vivir con Jeff. A pesar de lo que podrían pensar, ese tiempo fue asombroso para ambos. De lunes a viernes Tonya cosía su vestido y practicaba, mientras que el fin de semana salía a pasear con Jeff. Así que poco después llegó una nueva competencia para nuestra amiga. Sin embargo, al ver que a una chica le habían dado mayor puntaje a pesar de hacerlo peor, Tonya no dudó en entrar a la pista y preguntar al jurado cómo podía lograr que la trataran justamente. Se levantaba a las 5 de la mañana y se partía la espalda practicando. ¿Acaso nunca le darían la puntuación que merecía? Era la mejor que había patinado ese día. De manera burlona, una juez comentó que también juzgaban la presentación, lo que hizo sentir sumamente mal a Tonya. Ella no tenía $5,000 para comprar un traje, por eso tenía que hacerlo ella misma. La mujer también respondió que quizá no era tan buena como ella creía, por lo que nuestra amiga la insultó para después irse. Sin duda la competencia estaba amañada. Una vez en el vestidor, Diane comentó que si vestía mejor la calificarían mejor, se lo había dicho, solo así sería mejor patinadora. Harta de eso, Tonya dijo que se fuera, estaba despedida. Poco después Tonya se casó con Jeff. En aquel momento la chica estaba feliz, pero ahora que lo pensaba era de las peores decisiones de su vida. Y en esa escena podemos comparar a Tonya con una foto de la entrevista real. De hecho, lo único bueno para Tonya de casarse con Jeff es que ya no tenía que trabajar, así podía dedicarse tiempo completo al patinaje como las otras competidoras. Durante la boda, la buena dijo a su hijo unas palabras: Jeff es un tonto, con los tontos tienes un rato de pasión, no te casas con ellos. Las palabras decepcionaron a su hija, pero cuánta razón tenía. Tras esto, un reportero llamado Martin Maddox y Diane nos cuenta lo difícil que es hacer un triple axel, una acrobacia de patinaje con 3 giros y medio tan complicada que nadie lo intentaba. Después de todo, para hacerla se necesita ser tan ligero como una pluma, cosa que Tonya definitivamente no era. O al menos eso pensaban todos hasta el campeonato nacional de 1991, cuando Tonya comenzó a salir a la pista. Aquí nuestra amiga estaba indecisa de hacerlo, después de todo no le había salido durante el último entrenamiento. No obstante, en ese momento un hombre comenzó a decirle que era terrible patinadora. Molesta, nuestra amiga pensó en responderle, pero a punto de hacerlo, Dodie, su nueva entrenadora, le dijo que se concentrara. Ninguna mujer en la historia de Estados Unidos había conseguido un triple axel. De hecho, ni la asociación de patinaje ni su madre creían que ella podría. Por eso debía hacerlo y callarles la boca. Tonya furiosa entró a la pista, y ¿recuerdan lo que decía la Bona sobre que su hija necesitaba estar enojada para hacer las cosas? Bien, pues ella le había pagado al hombre para molestarla y hacerla enojar. Así es, aunque Dodie había dicho a Tonya que su madre no creía en ella, la realidad es que la Bona creía en su hija más que cualquier otra persona. En ese momento Tonya, inspirada, empezó su rutina con varias vueltas. Aquí un video de cómo se veía en aquel momento. Tras esto hizo un gran salto, y de nuevo vemos la comparación. Hasta aquí todos estaban apantallados, y entonces, tomando un gran impulso, nuestra amiga logró el triple axel. Sin duda, una gran hazaña, y su cara lo decía todo. Ese instante había quedado en la historia. Tan solo vean aquel momento. Y para mayor detalle, una comparación en cámara lenta. De aquí, llena de confianza y delicadeza, Tonya terminó su rutina con varias vueltas. Sabía que después del triple axel nadie le ganaría. Aquí otra comparación. Como es evidente, la chica recibió una calificación casi perfecta, lo que la hizo llorar. Solo es cuestión de verla aquí. La gente la amaba y en ese instante lo supo. Ella era la mejor patinadora del mundo.
Según Jeff, después del campeonato su esposa cambió siendo una completa engreída, así que él respondió con lo de siempre, aunque según Tonya, después del campeonato, el hombre del que se había enamorado simplemente desapareció, y harta de ser maltratada por cualquier cosa decidió huir. Toda la vida le habían dicho que no lograría nada, pero ahora era diferente, y ella merecía algo mejor. Como imaginarán, Tonya comenzó a ganar todas las competencias haciendo el triple axel, y es que no solo era que las otras no eran capaces de hacerlo, sino que ni siquiera lo intentaban. Durante las competencias, Tony y Nancy, quien siempre ganaba el segundo lugar, se hicieron amigas. Esto es un dato para más adelante. Jeff en esa época trataba de reconciliarse con Tonya por teléfono, pero como la chica no quería hablar, tomó una decisión: viajar cientos de kilómetros junto a su mejor amigo Sean solo para decirle a nuestra amiga que se fuera al demonio. Claro que sí. Pese a esto, el sujeto siguió llamándola pidiéndole perdón y asegurando que había cambiado al ir a terapia. Fue así que ella volvió con él. Al parecer era verdad. El único problema es que al volver, por alguna razón comenzó a fallar al patinar. Lo peor es que las olimpiadas estaban muy cerca, pero aún así estaba segura que lo podría lograr. Fue así que al llegar a las olimpiadas del 92, Tonya se presentó con un solo pensamiento: sería la primera y única mujer en hacer el triple axel en las olimpiadas. Tonya empezó su rutina decidida, un par de vueltas, sin duda todo iba bien. Vean aquí la comparación. Sin embargo, al realizar el triple axel cayó al suelo, hecho que también quedó grabado en la historia. Como justificación, Tonya cuenta que días antes su cuchilla se había roto y la habían colocado desviada, aunque la realidad es que todo le había salido mal los últimos meses, ya que al volver con Jeff se había descuidado muchísimo, bebiendo demasiado y subiendo de peso. Al final Tonya quedó en cuarto lugar atrás de Nancy, quien había quedado primero. Al parecer su única oportunidad se había esfumado. Lo peor es que al volver a casa con Jeff los maltratos continuaron, por lo que ella no tuvo otra opción más que defenderse. Ese verano Tonya llamó a la policía decenas de veces, incluso poniendo una orden de restricción, y al final tomó una decisión: divorciarse. Pese a esto, cierto día Jeff la visitó. Tonya claro no quería abrirle, pero pateando la puerta el sujeto entró con un arma. Tonya trató de tranquilizarlo y de un momento a otro lo pateó y comenzó a correr. Lo que no se esperaba es que el sujeto realmente disparara, rozando un poco a nuestra amiga. Al ver lo que había hecho, Jeff amenazó a los vecinos y comenzó a llevarse a Tonya a toda velocidad, siendo detenido minutos después por la policía. Jeff claro dijo a Tonya que no dijera una sola palabra, así que la chica obedeció. El oficial aquí vio a Tonya sangrando y pidió bajar a Jeff, pero a pesar de que le decomisó 2 armas y algunas botellas de alcohol, solo le dijo que iba a exceso de velocidad y dejó a nuestra amiga con él. Por eso Tonya nunca volvió a confiar en las autoridades. Dejando esto de lado y al sentir que su carrera había terminado, Tonya empezó a trabajar como camarera. Después de todo, su única oportunidad se había escurrido entre sus manos. Al menos eso pensó, ya que cierto día Diane le comentó que las olimpiadas no serían en 4 años, sino en 2. Eso significaba que aún estaba en muy buena edad para competir, y ella estaba dispuesta a entrenarla. Sin duda, el mundo le estaba dando una segunda oportunidad. Casi llorando, nuestra amiga aceptó, comenzando un entrenamiento físico que, si bien parece ridículo, son cosas que realmente pasaron. Con esto rápidamente volvió a las competencias, pero nuevamente no la puntuaban bien. Por eso, tras una contienda, preguntó el por qué a uno de los jueces, enterándose que no era sobre su patinaje, sino su imagen. Después de todo, al ser una representante de Estados Unidos, era la imagen que le daría al mundo sobre el país, y ellos buscaban una imagen de una familia americana ejemplar, algo a lo que ella se negaba a seguir. Entendiendo esto, Tonya visitó a su madre. Sin embargo, antes de poder hablar, la mujer le preguntó si quería dinero. Al oír esto, Tonya cambió de tema, preguntando si acaso la había amado alguna vez, a lo que la mujer respondió que no importaba, porque la había hecho una campeona, gastando cada centavo que tenía en el patinaje. Por eso era una buena madre. Tonya solo se fue. Para ella su madre era un monstruo. Tras esto, Tonya hizo algo que nunca imaginó: llamar a Jeff, ya que sin él nunca llegaría a las olimpiadas. Claro, pensó que solo tendría que aguantar maltratos unas pocas semanas mientras entraba al equipo olímpico, pero en eso sucedió el incidente, una carta que amenazaba con acabar con Tonya si se presentaba a competir. Por el miedo, nuestra amiga no se presentó, así que Jeff tuvo una idea junto con Sean: hacer lo mismo con Nancy. Después de todo, estaban seguros que ella había enviado la carta para intimidarla. Para que no se viera sospechoso, Sean propuso enviar cartas desde otro estado, donde tenía un contacto. Es aquí donde entran Derek y Shayna a la ecuación, a quienes pagaron $1000, pero ya vamos a eso. Tonya estuvo de acuerdo con las cartas, así que averiguó el lugar y horario donde entrenaba Nancy. Lo raro fue cuando días después, Sean pidió más dinero para Derek, algo a lo que Jeff se negó. No pagaría más por unas simples cartas. Sean insistió, por lo que harta Tonya lo insultó. No era un gángster o algo parecido, sino un perdedor que aún vivía con sus padres. Lo que no sabía nuestra amiga es la avalancha que se aproximaba. Verán, el 6 de enero del 94, Shane y Derek se presentaron al lugar donde Nancy practicaba. Aquí, visiblemente nervioso, Shane entró al lugar como un espectador más e identificó a la chica. Nancy, sin saber lo que ocurría, terminó su práctica y comenzó a caminar. Aquí podemos ver la escena real.
Tras esto, comenzando a sudar, Chen fue tras ella con un bastón y sin más le rompió la rodilla. Desesperado comenzó a correr y al no recordar dónde estaba la salida terminó rompiendo una puerta para después escapar con Derrick. Fue así que instantes después Tony y Jeff se enteraron de lo ocurrido en las noticias. Sin duda las cosas se habían salido de control y de nuevo vemos una comparación con la vida real. Más que molesto, Jeff asistió con Chon preguntando qué rayos había hecho. Se suponía que nadie saldría herido, sería solo una batalla psicológica, a lo que Chon respondió que quizá las cartas no funcionarían, así que como guardaespaldas de Tonya había decidido cambiar el curso de la historia y lo había logrado. Jeff contestó que ese no era el plan, pero Chon dijo que sí, él siempre estaba 4 pasos adelante de todos, por eso había enviado la carta amenazando a Tonya en primer lugar. Por cierto, ahora debían enviar dinero a Derrick para escapar del estado. Al oír que su amigo era el causante de todo, Jeff estuvo a punto de golpearlo, pero entendiendo que era un demente que lo podía meter en problemas, decidió solo irse. Al día siguiente llegó el campeonato nacional del 94. Para Tonya, una nueva oportunidad de ir a las Olimpiadas, por lo que solo con eso en mente comenzó su rutina, logrando el triple axel después de mucho tiempo. Aquí vemos la escena real, y cerró con un par de vueltas espectaculares, tan solo vean la comparación. Al final la cara de Tonya lo decía todo, se había ganado nuevamente el corazón del público y su pase a las Olimpiadas. Mientras esto sucedía, Jeff enviaba dinero a Derrick. Solo había un pequeño detalle, los sujetos habían dejado demasiado cabos sueltos. Por ejemplo, habían movido su auto cada 15 minutos para no levantar sospechas en el estacionamiento. Lo más ridículo, lo habían hecho durante 2 días seguidos. Así que finalmente los arrestaron al rastrear dónde habían usado sus tarjetas. Y como imaginarán, el FBI también hizo una visita a Tonya y a Jeff preguntando si conocían a algún Derrick. Los chicos nerviosos respondieron que no, además debían irse o perderían su vuelo. Una vez fuera, los medios felicitaron a nuestra amiga, no obstante también le cuestionaron sobre el FBI. Aquí vemos aquel momento real. Una vez en el auto, Jeff molesto dijo a Chon que el FBI ya los había relacionado con Derrick, quería saber con quién rayos había estado hablando. Chon respondió que con nadie, sin embargo era una enorme mentira. Tan solo en las últimas 48 horas había alardeado que era el culpable por lo de Nancy con al menos 5 personas, incluido el FBI. A quienes dijo que todo era culpa de Jeff. Claro que sí. Por eso al día siguiente llamó a Jeff. Necesitaba reunirse con él en un restaurante. Al llegar al estacionamiento, Jeff supo inmediatamente que era una trampa y podían estarlo grabando. Así que al Chon hablar del tema, Jeff dijo que no sabía a qué se refería en voz alta, para después decirle al oído que él estaba solo en eso y se lo merecía por ser un demente. Pese a no haber confesado, Jeff sabía que necesitaba un plan. Por suerte el esposo de Diane era un gran abogado. El único problema es que por alguna razón Jeff no quería entregar a su amigo, algo que Tonya no entendió. Después de todo, hasta donde ellos sabían serían solo cartas. Al menos eso creyó, ya que al preguntarle a Jeff se enteró que él sí sabía lo del ataque. Para callar a nuestra amiga, el sujeto hizo lo de siempre. Este fue el punto de quiebre para Tonya, por lo que al día siguiente contó todo al FBI. Esa tarde Jeff la visitó por delatarlo. Tony intentó decirle que ya no había sido, sin embargo el sujeto dijo que le habían mostrado su declaración. Sin duda las autoridades no dejaban de decepcionar a nuestra amiga, claro que sí. Aquí Tony estaba encerrada en su habitación, planeaba escapar por la ventana, pero a punto de hacerlo Jeff comenzó a rogarle llorando. Esto puso a pensar a Tonya, y entonces lo decidió, ir ahora o nunca, y sin más se fue. Días después una reportera entrevistó a Chon. El sujeto en la entrevista dijo que además de ser guardaespaldas profesional, era un experto en espionaje y trabajaba con empresas de inteligencia internacional. No es cierto, dijo la reportera, lo hemos comprobado y no es verdad. Sí es verdad, dijo Chon. No, dijo la reportera, no lo es. Pero sí lo es, dijo él. Esta entrevista es ridícula, y aunque parezca una exageración, lo más gracioso es que fue totalmente real. Este es el video que lo muestra. Sin duda la realidad supera la ficción. Al día siguiente Tonya siguió con sus prácticas, mientras que tanto Chon como Jeff fueron arrestados. Al final ambos fueron declarados culpables, porque aunque Jeff no había planeado el ataque, se había enterado y no lo había denunciado. Por suerte para él salió bajo fianza, sin mencionar una multa de $100,000, la cual por cierto nunca pagó. Después de esto, Tonya pasó de ser amada a ser un chiste. Para ella era como ser maltratada nuevamente, solo que ahora por todo el público. Lo peor para ella es que Nancy se había recuperado y apuntaba a quitarle la medalla de oro. Entre todo el caos mediático, nuestra amiga fue visitada por su madre, quien para variar la trató muy bien. Solo quería decirle que ella estaba de su lado. Al oírla, Tonya la abrazó, donde su madre preguntó si sabía algo de lo de Nancy. Esto hizo a nuestra amiga sospechar del trato amable, por lo que revisándolo descubrió que llevaba un micrófono. Así es, su madre la había traicionado, por lo que sin más la corrió. Por cierto, en ese momento remolcaban la camioneta de nuestra amiga. Esto era por parte del reportero Martin Maddox, quien solo así lograba tomas de nuestra amiga. Días después, Tonya en conferencia de prensa dijo que ella no tenía conocimiento del ataque a Nancy. Aquí la conferencia real.
Pese a su declaración, el Comité Olímpico amenazó con sacarla del equipo, así que nuestra amiga no tuvo de otra más que demandarlos por $10 millones. Fue solo así que Tonya pudo llegar a las Olimpiadas. Como imaginarán, estaba estresada por toda la situación, y pese a que lloraba, se esforzó por fingir una sonrisa. No obstante, en ese momento la ley de Murphy se hizo presente. Si algo puede salir mal, saldrá mal. De esta manera rompiéndose uno de sus cordones justo antes de entrar a patinar. En las imágenes reales no se muestra, pero Tonya estaba a punto de tener un quiebre emocional. Al solo faltar un minuto su equipo lo ató como pudo y nuestra amiga entró a la pista esperando que aguantara. Lástima que al primer salto se rompió. Entre lágrimas Tonya se acercó a los jueces. Había intentado entrar a tiempo, pero su cordón se había roto. Su cara en el video real lo dice todo. Para su suerte los jueces la dejaron ir a cambiarlo. Así pudo realizar su rutina de manera genial. El único inconveniente es que por el incidente los jueces no la puntuaron bien, quedando octava. En cuanto a Nancy, ella ganó plata, aunque por su cara parecía que había quedado última. Según Tonya, una muy mala perdedora. Después de las Olimpiadas, Tonya fue enjuiciada resultando culpable y siendo sentenciada a 3 años de libertad condicional y a múltiples multas, pero sobre todo tenía prohibido volver a patinar en cualquier competencia. Al oír esto nuestra amiga comenzó a llorar. Yo solo entorpecí la investigación y nunca más me dejará patinar. Prefiero ir a prisión, pero por favor déjeme patinar. A los chicos solo les dio 18 meses de prisión. Yo los hago. Señoría, no tengo estudios, solo sé patinar. Por favor, no soy nada sin el patinaje. Prohibírmelo es como darme cadena perpetua. Pese a llorar, el juez dijo que estaba decidido, siendo ese el fin de la carrera de nuestra amiga. Después de eso los medios se fueron y Tonya no volvió a hablar con su madre. Aún así debía ganarse la vida de algún modo, por lo que aprovechando que era la segunda persona con más fama de aquel momento decidió boxear. Al fin y al cabo estaba acostumbrada a los golpes y Estados Unidos necesitaba a alguien a quien amar o a quien odiar. Estas son imágenes reales. Nuestra amiga había pasado de volar en la pista a caer en la lona. En la actualidad Tonya se dedica a paisajismo y remodelación de casas. Vive cerca de Jeff, aunque no tienen contacto. Por cierto, tiene una hija y está orgullosa de que es una buena madre. En cuanto a Jeff, el sujeto es vendedor de autos. E irónicamente, su tercera esposa se llama Nancy, con quien tiene 2 hijos. En cuanto a la Bona, como dijimos, no volvió a hablarle. Y lo último que se supo es que tenía una tienda de juguetes, ya saben, provocativos. Bien, pues esa es la historia de Tonya. Si quieres ver otro video con Margot Robbie, te recomiendo Cuestión de Tiempo. También uno con la pequeña Tonya, un don excepcional. Otro con la Bona, el de Juno. Y claro, uno con Nancy, el de Ciudades de Papel. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.